Esta reflexión aumentaba nuestro furor. Las montañas de argumentos acumulados desde hacía un año se derrumbaban lamentablemente. Cada uno pensaba ya únicamente en desquitarse, en las horas del sueño y de las comidas, del tiempo que había sacrificado tan estúpidamente. Con la versatilidad inherente al espíritu humano, se pasó de un exceso al extremadamente opuesto. Los más fervientes partidarios de la empresa se convirtieron fatalmente en sus más ardientes detractores. La reacción subió desde los fondos del navío, desde los puestos de los pañoleros hasta los de la oficialidad, y, ciertamente, sin la muy particular obstinación del capitán Farragut, la fragata hubiese puesto definitivamente proa al sur. Sin embargo, no podía prolongarse mucho más tiempo esa búsqueda inútil. El Abraham Lincoln no tenía nada que reprocharse, pues había hecho todo lo posible por lograrlo. Nunca una tripulación de un buque de la Marina norteamericana había dado más muestras de celo y de paciencia, y en ningún caso podía imputársele la responsabilidad de fracaso. Ya no quedaba más que regresar, y así se le comunicó al comandante, quien se mantuvo firme en su intención de persistir en su empeño. Los marineros no ocultaron entonces su descontento, de lo que se resintió el servicio, sin que ello quiera decir que se produjese una rebelión a bordo. Después de un razonable período de obstinación, el comandante Farragut, al igual que Colón en otro tiempo, pidió 3 días de paciencia. Si en ese plazo no apareciera el monstruo, el timonel daría 3 vueltas de rueda y el Abraham Lincoln pondría rumbo a los mares de Europa. Tal promesa fue hecha el 2 de noviembre, y tuvo por resultado inmediato reanimar a la abatida tripulación. De nuevo volvió a escrutarse el horizonte con la mayor atención, empeñados todos y cada uno en consagrarle esa última mirada en la que se resume el recuerdo. Se apuntaron los catalejos al horizonte con una ansiedad febril. Era el supremo desafío al gigantesco narval, y éste no podía razonablemente dejar de responder a esta convocatoria de comparecencia. Transcurrieron los 2 primeros días. El Abraham Lincoln navegaba a presión reducida. Se emplearon todos los medios posibles para llamar la atención o para estimular la apatía del animal, en el supuesto de que se hallase en aquellos parajes. Se echaron al mar, a la rastra, enormes trozos de tocino, para la mayor satisfacción de los tiburones, debo decirlo. Se echaron al agua varios botes para explorar en todas direcciones, en un amplio radio de acción, el mar en torno al Abraham Lincoln, dejado al pairo. Pero la noche del 4 de noviembre llegó sin que se hubiera desvelado el misterio submarino. Botes explorando alrededor de la fragata. Al día siguiente, 5 de noviembre, expiraba a mediodía el plazo de rigor. Tras fijar la posición, el comandante Farragut, fiel a su promesa, debía poner rumbo al sudeste y abandonar definitivamente las regiones septentrionales del Pacífico. La fragata se hallaba entonces a 31º decimoquinto de latitud norte y 136º cuadragésimo segundo de longitud este. Las tierras del Japón distaban menos de 200 millas a sotavento. Se acercaba ya la noche, acababan de dar las 8. Grandes nubarrones velaban el disco lunar, entonces en su primer cuarto. La mar ondulaba apaciblemente bajo la roda de la fragata. Yo me hallaba a proa, apoyado en la batayola de estribor. A mi lado, Conseil miraba el horizonte. La tripulación, encaramada a los obenques, escrutaba el horizonte que iba reduciéndose y oscureciéndose poco a poco. Los oficiales escudriñaban la creciente oscuridad con sus catalejos de noche. De vez en cuando el oscuro océano resplandecía fugazmente bajo un rayo de luna entre 2 nubes. Luego, el rayo de luz se desvanecía de nuevo en las tinieblas. Observando a Conseil, creí ver que el buen muchacho se había dejado contagiar un poco del estado de ánimo general. Quizá y por vez primera sus nervios vibraban bajo el sentimiento de la curiosidad. Vamos, Conseil, le dije, esta es la última ocasión de embolsarse $2000. Permítame el señor decirle que en ningún momento he contado con esa prima, y que aunque se hubieran ofrecido $100.000 no por eso se hubiera visto más pobre el gobierno de la Unión. Tienes razón, Conseil. Después de todo, es una estúpida aventura, y nos hemos lanzado a ella con una excesiva ligereza. Cuánto tiempo perdido y cuántas emociones inútiles. Pensar que hace ya 6 meses que podíamos estar en Francia. En la casa del señor, en el museo del señor. Y yo tendría ya clasificados los fósiles del señor. El Babirusa del señor estaría ya instalado en su jaula del jardín de plantas, y sería la atracción de todos los curiosos de la capital. Así es, Conseil. Y lo que es más, así me lo temo, la gente va a burlarse de nosotros. En efecto, respondió muy tranquilamente Conseil. Creo que van a burlarse del señor. Y puedo permitirme decir que
Puedes permitírtelo, Conseil. Pues bien, que el señor se lo tiene merecido. ¿De veras? Cuando se tiene el honor de ser un sabio como el señor, no se puede exponer uno ahí. Conseil no pudo acabar su frase. En medio del silencio, se oyó una voz. La de Ned Land. Y la voz de Ned Land gritaba: ¡Oe! La cosa en cuestión, a sotaventó, al través. 6. A todo vapor. Al oír este grito, toda la tripulación se precipitó hacia el arponero. Comandante, oficiales, contramaestres, marineros, grumetes y hasta los ingenieros, que dejaron sus máquinas, y los fogoneros, que abandonaron sus puestos. Se había dado la orden de parar, y la fragata ya no se desplazaba más que por su propia inercia. Tan profunda era ya la oscuridad que yo me preguntaba cómo había podido verlo el canadiense, por buenos que fuesen sus ojos. Mi corazón latía hasta romperse. Pero Ned Land no se había equivocado, y todos pudimos advertir el objeto que su mano indicaba. A unos 2 cables del Abraham Lincoln y por estribor, el mar parecía estar iluminado por debajo. No era un simple fenómeno de fosforescencia ni cabía engañarse. El monstruo, sumergido a algunas toesas 6 de la superficie, proyectaba ese inexplicable pero muy intenso resplandor que habían mencionado los informes de varios capitanes. La magnífica irradiación debía ser producida por un agente de gran poder luminoso. La luz describía sobre el mar un inmenso óvalo muy alargado, en cuyo centro se condensaba un foco ardiente cuyo irresistible resplandor se iba apagando por degradaciones sucesivas. El monstruo sumergido a algunas toesas de la superficie. No es más que una aglomeración de moléculas fosforescentes, exclamó uno de los oficiales. No, señor, repliqué con convicción. Ni las folas ni las salpas son capaces de producir una luminosidad tan fuerte. Ese resplandor es de naturaleza eléctrica y, además, mire cómo se desplaza. Se mueve hacia adelante y hacia atrás. Se precipita hacia nosotros. Un grito unánime surgió de la fragata. Silencio. Gritó el comandante Farragut. Caña de barlovento, toda. Máquina atrás. Los marineros se precipitaron hacia la caña del timón y los ingenieros hacia sus máquinas. El Abraham Lincoln, abatiendo a babor, describió un semicírculo. A la vía el timón. Máquina avante. Gritó el comandante Farragut. Ejecutadas estas órdenes, la fragata se alejó rápidamente del foco luminoso. Digo mal, quiso alejarse, hubiera debido decir, pues la bestia sobrenatural se le acercó con una velocidad 2 veces mayor que la suya. Jadeábamos, sumidos en el silencio y la inmovilidad, más por el estupor que por el pánico. El animal se nos acercaba con facilidad. Dio luego una vuelta a la fragata cuya marcha era entonces de 14 nudos y la envolvió en su resplandor eléctrico como en una polvareda luminosa. Se alejó después a unas 2 o 3 millas, dejando una estela fosforescente comparable a los torbellinos de vapor que exhala la locomotora de un expreso. De repente, desde los oscuros límites del horizonte, a los que había ido a buscar impulso, el monstruo se lanzó hacia el Abraham Lincoln con una impresionante rapidez, se detuvo bruscamente a unos 20 pies de sus cintas, y se apagó, no abismándose en las aguas, puesto que su resplandor no sufrió ninguna degradación, sino súbitamente y como si la fuente de su brillante efluvio se hubiera extinguido de repente. Luego reapareció al otro lado del navío, ya fuera por haber dado la vuelta en torno al mismo o por haber pasado por debajo de su casco. En cualquier momento podía producirse una colisión de nefastos efectos para nosotros. Las maniobras de la fragata me sorprendieron. En vez de atacar, huía. El barco que había venido en persecución del monstruo se veía perseguido. Como preguntara la razón de esa inversión de papeles, el comandante Farragut, cuyo rostro tan impasible de ordinario reflejaba entonces un asombro infinito, me dijo: Señor Aronnax, ignoro cómo es el ser formidable con que tengo que habérmelas, y no quiero poner en peligro imprudentemente a mi fragata en medio de esta oscuridad. Además, ¿cómo atacar a lo desconocido? ¿Cómo defenderse? Esperemos la luz del día y entonces los papeles cambiarán. ¿Le queda alguna duda, comandante, sobre la naturaleza del animal? No, señor, es evidentemente un narval gigantesco, pero es también un narval eléctrico. Quizá dijes y emite descargas eléctricas sea tan inabordable como un gimnoto o un torpedo. Posiblemente, respondió el comandante, y si posee en sí una potencia fulminante debe ser el animal más terrible que haya salido nunca de las manos del Creador. Por eso, hay que ser prudentes. Toda la tripulación permaneció en pie durante la noche, sin que nadie pensara en dormir. No pudiendo competir en velocidad, el Abraham Lincoln había moderado su marcha.
Por su parte, el narval, imitando a la fragata, se dejaba mecer por las olas y parecía decidido a no abandonar el escenario de la lucha. Sin embargo, hacia medianoche desapareció, o, por emplear una expresión más adecuada, se apagó como una luciérnaga. ¿Habría huido? Cabía temer más que esperar que así fuera. Pero, a la 1:07, pudimos oír un silbido ensordecedor, semejante al producido por una columna de agua exhalada con una extrema violencia. El comandante Farragut, Ned Land y yo estábamos en ese momento en la toldilla, escrutando ávidamente las profundas tinieblas. Ned Land, ¿ha oído usted a menudo el rugido de las ballenas? Preguntó el comandante. Muchas veces, señor, pero nunca el de una ballena cuyo hallazgo me haya valido $2000. En efecto, se ha ganado usted la prima. Pero, dígame, ¿no es ese el ruido que hacen los cetáceos al exhalar el agua por sus espiráculos? El mismo ruido, señor, con la diferencia de que el que acabamos de oír es incomparablemente más fuerte. No hay error posible, es un cetáceo lo que tenemos ante nosotros. Y con su permiso, señor, añadió el arponero, mañana al despuntar el día le diremos 2 palabras a nuestro vecino. Si es que está de humor para escucharle, señor Land, dije con un tono de escasa convicción. Que pueda yo acercarme a 4 largos de arpón, replicó el canadiense, y verá usted si se siente obligado a escucharme. Para acercarse a él, dijo el comandante, supongo que tendré que poner una ballenera a su disposición. Claro está. Lo que significará poner en juego la vida de mis hombres. Y la mía, respondió el arponero, con la mayor simplicidad. Hacia las 2 de la mañana reapareció con no menor intensidad el foco luminoso, a unas 5 millas a Barlovento del Abraham Lincoln. A pesar de la distancia y de los ruidos del viento y del mar, se oían claramente los formidables coletazos del animal y hasta su jadeante y poderosa respiración. Se diría que en el momento en que el enorme narval ascendía a la superficie del océano para respirar, el aire se precipitaba en sus pulmones como el vapor en los vastos cilindros de una máquina de 2000 caballos. Una ballena con la fuerza de un regimiento de caballería sería ya una señora ballena, pensé. Permanecimos alertas hasta el alba. Se iniciaron los preparativos de combate. Se dispusieron los aparejos de pesca a lo largo de las bordas. El segundo de a bordo hizo cargar las piezas que lanzan un arpón a una distancia de 1 milla y las que disparan balas explosivas cuyas heridas son mortales hasta para los más poderosos animales. Ned Land se había limitado a usar su arpón, que en sus manos se convertía en un arma terrible. A las 6 comenzó a despuntar el día, y con las primeras luces del alba desapareció el resplandor eléctrico del narval. A las 7 era ya de día, pero una bruma matinal muy espesa, impenetrable para los mejores catalejos, limitaba considerablemente el horizonte, ante la cólera y la decepción de todos. Subí hasta la cofa de mesana. Algunos oficiales estaban ya encaramados en lo alto de los mástiles. De repente, y al igual que en la víspera, se oyó la voz de Ned Land. La cosa en cuestión, por favor, atrás. Todas las miradas convergieron en la dirección indicada. A 1,5 millas de la fragata, un largo cuerpo negruzco emergía de las aguas en 1 metro, aproximadamente. Su cola, violentamente agitada, producía un considerable remolino. Jamás aparato caudal alguno había batido el mar con tal violencia. Un inmenso surco de blanca espuma describía una curva alargada que marcaba el paso del animal. La fragata se aproximó al cetáceo, y pude observarlo con tranquilidad. Los informes del Shannon y del Helvetia habían exagerado un poco sus dimensiones. Yo estimé su longitud en unos 250 pies tan solo. En cuanto a su grosor, no era fácil apreciarlo, pero, en suma, el animal me pareció admirablemente proporcionado en sus 3 dimensiones. Mientras observaba a aquel ser fenomenal, vi cómo lanzaba 2 chorros de agua y de vapor por sus espiráculos hasta una altura de unos 40 metros. Eso me reveló su modo de respiración, y me permitió concluir definitivamente que pertenecía a los vertebrados, clase de los mamíferos, subclase de los monodelfos, grupo de los pisciformes, orden de los cetáceos, familia, y en este punto no podía pronunciarme todavía. El orden de los cetáceos comprende 3 familias. Las ballenas, los cachalotes y los delfines, y es en esta última en la que se inscriben los narvales. Cada una de estas familias se divide en varios géneros, cada género en especies y cada especie en variedades. Variedad, especie, género y familia me faltaban aún, pero no dudaba yo de que llegaría a completar mi clasificación, con la ayuda del cielo y del comandante Farragut. La tripulación esperaba impaciente las órdenes de su jefe. Tras haber observado atentamente al animal, el comandante llamó al ingeniero, quien se presentó inmediatamente.
¿Tiene suficiente presión? Le preguntó el comandante. Sí, señor, respondió el ingeniero. Bien, refuerce entonces la alimentación, y a toda máquina. 3 hurras acogieron la orden. Había sonado la hora del combate. Unos instantes después, las 2 chimeneas de la fragata vomitaban torrentes de humo negro y el puente se movía con la trepidación de las calderas. Impelido hacia adelante por su potente hélice, el Abraham Lincoln se dirigió frontalmente hacia el animal. Este le dejó aproximarse, indiferente, hasta medio cable de distancia, tras lo cual se alejó sin prisa, limitándose a mantener su distancia sin tomarse la molestia de sumergirse. La persecución se prolongó así durante 3/4 de hora, aproximadamente, sin que la fragata consiguiera ganarle al cetáceo más de 2 toesas. Era evidente que con esa marcha la fragata no le alcanzaría nunca. El comandante Farragut se mesaba con rabia su frondosa perilla. «Ned Land», gritó. Acudió a la orden el canadiense. «¿Me aconseja todavía que eche mis botes al mar?» «No, señor», respondió Ned Land, «pues esa bestia no se dejará atrapar si no quiere». «¿Qué hacer entonces?» «Forzar las máquinas si es posible. Si usted me lo permite, yo voy a instalarme en los barbiquejos del Bauprés y si conseguimos acercarnos a tiro de arpón, lo arponearé». «De acuerdo, Ned, hágalo», respondió el comandante Farragut. «Ingeniero», gritó, «aumente la presión». Ned Land se dirigió a su puesto. Se forzaron las máquinas. La hélice comenzó a girar a 43 revoluciones por minuto. El vapor se escapaba por las válvulas. Lanzada la corredera, se comprobó que el Abraham Lincoln había alcanzado una velocidad de 18 millas y 5 décimas por hora. Pero el maldito animal corría también a 18 millas y 5 décimas por hora. Durante una hora aún, la fragata se mantuvo a esa velocidad, sin conseguir ganarle una toesa al animal, lo que era particularmente humillante para uno de los más rápidos navíos de la Marina norteamericana. Una ira sorda embargó a la tripulación, que injuriaba al monstruo, sin que éste se dignara responder. El comandante Farragut no se retorcía ya la perilla, se la comía. El ingeniero se vio convocado de nuevo. ¿Ha llegado usted al máximo de presión?, le preguntó el comandante. Sí, señor, respondió el ingeniero. ¿Y están cargadas las válvulas? A 6 atmósferas y media. Pues cárguelas a 10 atmósferas. Una orden bien norteamericana, ciertamente. No se hubiera llegado más allá en el Mississippi en las competiciones de velocidad a que se entregan los vapores fluviales. Conseil, dije a mi buen sirviente, que se hallaba a mi lado, ¿te das cuenta de que muy probablemente vamos a saltar por los aires? Como el señor guste, respondió Conseil. Pues bien, debo confesar que, en mi excitación, no me importaba correr ese riesgo. Se cargaron las válvulas, se reforzó la alimentación de carbón y se activó el funcionamiento de los ventiladores sobre el fuego. Aumentó la velocidad del Abraham Lincoln hasta el punto de hacer temblar a los mástiles sobre sus carlingas. Las chimeneas eran demasiado estrechas para dar salida a las espesas columnas de humo. Se echó nuevamente la corredera. ¿Y bien, timonel?, preguntó el comandante Farragut. 19 millas y 3 décimas, señor. Forzad los fuegos. El ingeniero obedeció. El manómetro marcó 10 atmósferas. Pero el cetáceo acompasó nuevamente su velocidad a la del barco, a la de 19 millas y 3 décimas. ¡Qué persecución! No, imposible me es describir la emoción que hacía vibrar todo mi ser. Ned Land se mantenía en su puesto, preparado para lanzar su arpón. En varias ocasiones, el animal se dejó aproximar. «Le ganamos terreno», gritó el canadiense. Pero en el momento en que se disponía al lanzamiento de su arpón, el cetáceo se alejaba, con una rapidez que no puedo por menos de estimar en unas 30 millas por hora. Y en alguna ocasión se permitió incluso ridiculizar a la fragata, impulsada al máximo de velocidad por sus máquinas, dando alguna que otra vuelta en torno suyo, lo que arrancó un grito de furor de todos nosotros. A mediodía nos hallábamos, pues, en la misma situación que a las 8 de la mañana. El comandante Farragut se decidió entonces por el recurso a métodos más directos. «¡Ah!», exclamó. «Ese animal es más rápido que el Abraham Lincoln. Pues bien, vamos a ver si es más rápido también que nuestros obuses. Contramaestre, artilleros a la batería de proa». Inmediatamente se procedió a cargar y a apuntar el cañón de proa. Efectuado el primer disparo, el obús pasó a algunos pies por encima del cetáceo, que se mantenía a media milla de distancia. «Otro con mejor puntería», gritó el comandante. $500 a quien sea capaz de atravesar a esa bestia infernal.
Un viejo artillero de barba canosa, me parece estar viéndolo ahora con una expresión fría y tranquila en su semblante, se acercó a la pieza, la situó en posición y la apuntó durante largo tiempo. La fuerte detonación fue seguida casi inmediatamente de los hurrás de la tripulación. El obús había dado en el blanco, pero no normalmente, pues tras golpear al animal se había deslizado por su superficie redondeada y se había perdido en el mar a unas 2 millas. Un viejo artillero de barba canosa. Ah. No es posible. Exclamó, rabioso, el viejo artillero. Ese maldito está blindado con planchas de 6 pulgadas. Maldición. Exclamó el comandante Farragut. La persecución recomenzó, y el comandante Farragut, cerniéndose sobre mí, me dijo: voy a perseguir a ese animal hasta que estalle mi fragata. Sí, respondí, tiene usted razón. Podía esperarse que el animal se agotara, que no fuera indiferente a la fatiga como una máquina de vapor. Pero no fue así. Transcurrieron horas y horas sin que diera ninguna señal de fatiga. Hay que decir en honor del Abraham Lincoln que luchó con una infatigable tenacidad. No estimo en menos de 500 kilómetros la distancia que recorrió nuestro barco durante aquella desventurada jornada del 6 de noviembre, hasta la llegada de la noche que sepultó en sus sombras las agitadas aguas del océano. En aquel momento creí llegado el fin de nuestra expedición, al pensar que nunca más habríamos de ver al fantástico animal. Pero me equivocaba. A las 10:50 de la noche, reapareció la claridad eléctrica a unas 3 millas a barlovento de la fragata, con la misma pureza e intensidad que en la noche anterior. El narval parecía inmóvil. Tal vez, vencido por la fatiga, dormía, entregado a la ondulación de las olas. El comandante Farragut resolvió aprovechar la oportunidad que creyó ver en esa actitud del animal, y dio las órdenes en consecuencia. El Abraham Lincoln se acercó a él despacio, prudentemente, para no sobresaltar a su adversario. No es raro encontrar en pleno océano a las ballenas sumidas en un profundo sueño, ocasión que es aprovechada con éxito por sus cazadores. Ned Land había arponeado más de una en tal circunstancia. El canadiense volvió a instalarse en los barbiquejos del bauprés. La fragata se acercó silenciosamente, paró sus máquinas a unos 2 cables del animal y continuó avanzando por su fuerza de inercia. Todo el mundo a bordo contenía la respiración. El silencio más profundo reinaba sobre el puente. Estábamos ya tan solo a unos 100 pies del foco ardiente, cuyo resplandor aumentaba deslumbrantemente. Inclinado sobre la batayola de proa veía yo por debajo de mí a Ned Land, quien, asido de una mano al moco del bauprés, blandía con la otra su terrible arpón. Apenas 20 pies le separaban ya del animal inmóvil. De repente, Ned Land desplegó violentamente el brazo y lanzó el arpón. Oí el choque sonoro del arma, que parecía haber golpeado un cuerpo duro. La claridad eléctrica se apagó súbitamente. 2 enormes trombas de agua se abatieron sobre el puente de la fragata y corrieron como un torrente de la proa a la popa, derribando a los hombres y rompiendo las trincas del maderamen. Se produjo un choque espantoso y, lanzado por encima de la batayola, sin tiempo para agarrarme, fui precipitado al mar. 7. Una ballena de especie desconocida. La sorpresa causada por tan inesperada caída no me privó de la muy clara impresión de mis sensaciones. La caída me sumergió a una profundidad de unos 20 pies. Sin pretender igualarme a Byron y a Garpoe, que son maestros de natación, creo poder decir que soy buen nadador. Por ello la zambullida no me hizo perder la cabeza, y 2 vigorosos taconazos me devolvieron a la superficie del mar. Mi primer cuidado fue buscar con los ojos la fragata. ¿Se habría dado cuenta la tripulación de mi desaparición? ¿Habría virado de bordo el Abraham Lincoln? ¿Habría botado el comandante Farragut una embarcación en mi búsqueda? ¿Podía esperar mi salvación? Profundas eran las tinieblas. Entreví una masa negra que desaparecía hacia el este y cuyas luces de posición iban desapareciendo en la lejanía. Era la fragata. Me sentí perdido. ¡Socorro! ¡Socorro! Grité, mientras nadaba desesperadamente hacia el Abraham Lincoln, embarazado por mis ropas que, pegadas a mi cuerpo por el agua, paralizaban mis movimientos. Me iba abajo y me ahogaba. ¡Socorro! Fue el último grito que exhalé. Mi boca se llenó de agua. Me debatía, succionado por el abismo. De pronto me sentí asido por una mano vigorosa que me devolvió violentamente a la superficie, y oí estas palabras pronunciadas a mi oído. Si el señor fuera tan amable de apoyarse en mi hombro, nadaría con más facilidad. Mi mano se asió del brazo de mi fiel Conseil. Tú. Eres tú. Yo mismo, respondió, a las órdenes del señor. ¿Te precipitó el choque al mar al mismo tiempo que a mí? No. Pero como estoy al servicio del señor, seguí al señor.
El buen muchacho encontraba eso natural. ¿Y la fragata? La fragata. Respondió Conseil, volviéndose de espaldas. Creo que el señor hará bien en no contar con ella. ¿Cómo dices? Digo que en el momento en que me arrojé al mar, oí que los timoneles gritaban. Se han roto la hélice y el timón. ¿Rotos? Sí. Destrozados por el diente del monstruo. Es la única avería, creo yo, que ha sufrido el Abraham Lincoln. Pero desgraciadamente para nosotros es una avería que le impide gobernarse. Entonces estamos perdidos. Posiblemente respondió Conseil, con la mayor tranquilidad. Pero aún tenemos unas cuantas horas por delante, y en unas horas pueden pasar muchas cosas. La imperturbable sangre fría de Conseil me dio ánimos. Nadé con más vigor, pero, incomodado por mis ropas que me oprimían como los sellos de un barril, tenía grandes dificultades para sostenerme a flote. Conseil se dio cuenta. Permítame el señor hacerle una incisión. Y con una navaja desgarró mis ropas de arriba a abajo en un rápido movimiento. Luego me liberó de mis ropas con gran habilidad, mientras yo nadaba por los dos. A mi vez procedí a prestar idéntico servicio a Conseil, y continuamos navegando uno junto al otro. Nuestra situación era terrible. Tal vez no se hubiera dado cuenta nadie de nuestra desaparición, y aunque no hubiera pasado inadvertida, la fragata, privada de gobierno, no podría venir en busca nuestra. Únicamente podíamos contar con sus botes. Partiendo de esta hipótesis, Conseil razonó fríamente e hizo un plan consecuente. Qué extraordinaria naturaleza la de este flemático muchacho, que se sentía allí como en su casa. Dado que nuestra única posibilidad de salvación era la de ser recogidos por los botes del Abraham Lincoln, se decidió que debíamos organizarnos de suerte que pudiéramos esperarlos el mayor tiempo posible. Yo resolví entonces que dividiéramos nuestras fuerzas a fin de no agotarlas simultáneamente, y así convinimos que uno de nosotros se mantendría inmóvil, tendido de espaldas, con los brazos cruzados y las piernas extendidas, mientras el otro nadaría impulsándolo hacia adelante. Esta tarea de remolcador no debía prolongarse más de 10 minutos, y relevándonos así podríamos nadar durante varias horas y mantenernos incluso hasta el alba. Uno de nosotros se mantendría inmóvil, tendido de espaldas. Débil posibilidad, pero la esperanza está tan fuertemente enraizada en el corazón del hombre. Además, éramos dos. Y, por último, puedo afirmar, por improbable que esto parezca, que aunque tratara de destruir en mí toda ilusión, aunque me esforzara por desesperar, no podía conseguirlo. La colisión de la fragata y del cetáceo se había producido hacia las 11 de la noche. Calculé, pues, que debíamos nadar durante unas 8 horas hasta la salida del sol. Operación rigurosamente practicable con nuestro sistema de relevos. El mar, bastante bonancible, nos fatigaba poco. A veces trataba yo de penetrar con la mirada las espesas tinieblas que tan solo rompía la fosforescencia provocada por nuestros movimientos. Miraba esas ondas luminosas que se deshacían en mis manos y cuya capa espejeante formaba como una película de tonalidades lívidas. Se hubiera dicho que estábamos sumergidos en un baño de mercurio. Hacia la 1 de la mañana me sentía ya totalmente extenuado, con los miembros rígidos por el efecto de unos violentos calambres. Conseil tuvo que sostenerme, y a partir de ese momento nuestra conservación pesó exclusivamente sobre él. Pronto oí jadear al pobre muchacho. Su respiración se tornó corta y rápida, y eso me hizo comprender que no podría resistir ya mucho más tiempo. Déjame. Déjame. Le dije. Abandonar al señor. Nunca. Antes me ahogaré yo. Me ahogaré antes que él. La luna apareció en aquel momento, entre los bordes de una espesa nube que el viento impelía hacia el este. La superficie del mar rieló bajo sus rayos. La bienhechora luz reanimó nuestras fuerzas. Pude levantar la cabeza y escrutar el horizonte. Vi la fragata, a unas 5 millas de nosotros, como una masa oscura, apenas reconocible. Pero no había ni un bote a la vista. Quise gritar para que, a tal distancia. Mis labios hinchados no dejaron pasar ningún sonido. Conseil pudo articular algunas palabras, y gritar repetidas veces. ¡Socorro! ¡Socorro! Suspendidos por un instante nuestros movimientos, escuchamos. Y quizá fuera uno de esos zumbidos que en el oído produce la sangre congestionada, pero me pareció que un grito había respondido al de Conseil. ¿Has oído? Murmuré. Sí. Sí. Y Conseil lanzó al espacio otra llamada desesperada. Ya no había error posible. Una voz humana estaba respondiendo a la nuestra. ¿Era la voz de algún infortunado abandonado en medio del océano, la de otra víctima del choque sufrido por el navío? ¿O provenía esa voz de un bote de la fragata, llamándonos en la oscuridad?
Conseil hizo un supremo esfuerzo y, apoyándose en mi hombro, mientras yo extraía fuerzas de una última convulsión, irguió medio cuerpo fuera del agua sobre la que cayó enseguida, agotado. ¿Has visto algo? He visto, y murmuró, he visto y pero no hablemos y, conservemos todas nuestras fuerzas y ¿qué podía haber visto? Entonces, no sé cómo ni por qué, me asaltó por vez primera el recuerdo del monstruo. Pero ¿y esa voz y? En estos tiempos los Jonás no se refugian ya en el vientre de las ballenas. Conseil comenzó a remolcarme. De vez en cuando levantaba la cabeza, miraba ante sí y profería un grito de reconocimiento al que respondía la voz, cada vez más cercana. Yo apenas podía oírla, llegado ya al límite de mis fuerzas. Notaba cómo se me iban separando los dedos. Mis manos no me obedecían ya y me negaban un punto de apoyo. La boca, abierta convulsivamente, se llenaba de agua. El frío me invadía hasta los huesos. Levanté la cabeza por última vez y me hundí. En ese instante, choqué con un cuerpo duro, y me agarré a él. Sentí cómo me retiraban y me sacaban a la superficie. Mis pulmones se descongestionaron, y me desvanecí y pronto volví en mí, gracias a unas vigorosas fricciones que recorrieron mi cuerpo. Entreabrí los ojos. Conseil. Murmuré. ¿Llamaba el señor? Dijo Conseil. A la débil luz de la luna que descendía por el horizonte vi una figura que no era la de Conseil y que reconocí enseguida. Ned. Exclamé. En persona, señor, el mismo, que va corriendo tras de la prima ganada, respondió el canadiense. ¿También le precipitó al mar el choque de la fragata? Sí, señor profesor, pero más afortunado que usted, pude tomar pie casi inmediatamente sobre un islote flotante. ¿Un islote? O, por decirlo con más propiedad, sobre su narval gigantesco. Explíquese, Ned. Solo que pronto pude comprender por qué mi arpón no le hirió y se melló en su piel. ¿Por qué, Ned? ¿Por qué? Porque esta bestia, señor profesor, está hecha de acero. Debo aquí hacer acopio de mis impresiones, revivificar mis recuerdos y controlar mis propias aserciones. Las últimas palabras del canadiense habían dado un vuelco a mi cerebro. Rápidamente me hicé hasta la cima del sero del objeto semisumergido que nos servía de refugio y la golpeé con el pie. Era evidentemente un cuerpo duro, impenetrable, y no la sustancia blanda que forma la masa de los grandes mamíferos marinos. Pero ese cuerpo duro podía ser un caparazón óseo semejante al de los animales antediluvianos, que me permitiría clasificar al monstruo entre los reptiles anfibios, tales como las tortugas y los aligatores. Pues bien, no. El lomo negruzco que me soportaba era liso, bruñido, sin imbricaciones. Respondía a los golpes con una sonoridad metálica, y, por increíble que fuera, parecía estar hecho, ¿qué digo? Estaba hecho con planchas atornilladas. La duda ya no era posible. El animal, el monstruo, el fenómeno natural que había intrigado al mundo científico de todo el orbe y excitado y extraviado la imaginación de los marinos de ambos hemisferios era, había que reconocerlo, un fenómeno aún más asombroso, un fenómeno creado por la mano del hombre. El descubrimiento de la existencia del ser más fabuloso, del ser más mitológico, no habría podido sorprender tanto y en tan alto grado a mi razón como el que acababa de hacer. Que lo prodigioso provenga del Creador, parece sencillo. Pero hallar de repente bajo los ojos lo imposible, misteriosa y humanamente realizado, es algo que hace naufragar a la razón. Y no había vacilación posible. Nos hallábamos, efectivamente, tendidos sobre la superficie de una especie de barco submarino cuya forma, hasta donde podía juzgar por lo que de ella veía, era la de un enorme pez de acero. Ned Land tenía ya formada su opinión al respecto, y Conseil y yo hubimos de compartirla con él. Nos hallábamos tendidos sobre la superficie de una especie de barco submarino. Pero, puesto que es así, dije, este aparato contiene un mecanismo de locomoción y una tripulación para maniobrarlo. Evidentemente, respondió el arponero, y sin embargo hace ya 3 horas que habito esta isla flotante sin que su tripulación haya dado todavía señales de vida. ¿Ha permanecido inmóvil durante todo este tiempo? Así es, señor Aronnax. Se deja mecer por las olas, sin ningún otro movimiento. Sin embargo, nosotros sabemos, sin la menor duda, que está dotado de una gran velocidad. Ahora bien, para producir esa velocidad hace falta una máquina y para hacer funcionar esta un maquinista. De todo ello infiero que estamos salvados. Exclamó Ned Land, en tono de duda. En aquel mismo momento, y como corroboración de mi argumento, se oyó un ruido procedente de la extremidad posterior del extraño aparato, cuyo propulsor era evidentemente una hélice, y se puso en movimiento. Apenas si tuvimos tiempo para aferrarnos a su parte superior que emergía de las aguas en unos 80 centímetros.
Afortunadamente, su velocidad no era excesiva. Mientras navegue horizontalmente, murmuró Ned Land. Nada tengo que objetar, pero como le dé por sumergirse, no doy $2 por mi pellejo. Y aún hubiera podido dar menos. Se hacía, pues, urgente comunicar con los seres encerrados en el interior de la máquina. Busqué en la superficie de la misma una abertura, una escotilla, un agujero de hombre, por emplear la expresión técnica. Pero las líneas de tornillos, sólidamente fijados en las junturas de las planchas, eran continuas y uniformes. La luna desapareció en ese momento y nos sumió en una profunda oscuridad. Necesario era esperar la llegada del día para considerar los medios de penetración en el interior del barco submarino. Así, pues, nuestra salvación dependía únicamente del capricho de los misteriosos tripulantes que dirigían el aparato. Si decidían sumergirse, estaríamos perdidos. Exceptuado este caso, no dudaba yo de la posibilidad de entrar en relación con ellos. Pues, en efecto, de no producir por sí mismos el aire, necesario era que ascendiesen de vez en cuando a la superficie del océano para renovar su provisión de moléculas respirables. De ahí la necesidad de que existiera una abertura que pusiera en comunicación el interior del barco con la atmósfera. Había que descartar ya completamente toda esperanza de ser salvados por el comandante Farragut, pues íbamos hacia el oeste y a una velocidad que, aunque relativamente moderada, yo estimaba no inferior a unas 12 millas por hora. La hélice batía el agua con una regularidad matemática, y a veces emergía lanzando una espuma fosforescente a gran altura. Hacia las 4 de la mañana aumentó la velocidad. Nos era muy difícil resistir a tan vertiginosa marcha, sobre todo cuando las olas nos azotaban de plano. Afortunadamente, Ned halló una argolla fijada a la superficie del aparato, a la que pudimos asirnos con seguridad. Al fin acabó la espantosa noche, de la que mi memoria no ha podido conservar todas sus impresiones. Tan solo un detalle quedó impreso en ella. Durante algunos momentos de calma del mar y del viento creí oír en varias ocasiones unos vagos sonidos, una especie de armonía fugaz producida por lejanos acordes. ¿Cuál era, pues, el misterio de esa navegación submarina cuya explicación buscaba en vano el mundo entero? ¿Qué seres vivían en ese extraño barco? ¿Qué agente mecánico le permitía desplazarse con tan prodigiosa velocidad? Se hizo de día. Las brumas matinales nos envolvían, pero no tardaron en desgarrarse. Me disponía a examinar atentamente la superficie del aparato, que en su parte superior presentaba una especie de plataforma horizontal, cuando me di cuenta de que el barco iniciaba un movimiento de inmersión. Por todos los diablos! Gritó Ned Land, al tiempo que golpeaba con el pie la plancha sonora. ¡Ábranos, navegantes inhospitalarios! Pero era difícil hacerse oír en medio del ensordecedor zumbido de la hélice. Afortunadamente, cesó el movimiento de inmersión. De repente, se produjo en el interior del barco un ruido de herrajes, que precedió a la apertura de una plancha por la que apareció un hombre que profirió un extraño grito antes de desaparecer enseguida. Algunos instantes después, 8 hombres muy fornidos, con el rostro velado, aparecieron por la abertura y, silenciosamente, nos introdujeron en su formidable máquina. 8. Mobilis Inmovili. Ese rapto tan brutalmente ejecutado se había realizado con la rapidez del relámpago, sin darnos tiempo ni a mis compañeros ni a mí de poder efectuar observación alguna. Ignoro lo que ellos pudieron sentir al ser introducidos en aquella prisión flotante, pero a mí me recorrió la epidermis un helado escalofrío. ¿Con quién tendríamos que habérnoslas? Sin duda con piratas de una nueva especie que explotaban el mar a su manera. Nada más cerrarse la estrecha escotilla me envolvió una profunda oscuridad. Mis ojos, aún llenos de la luz exterior, no pudieron distinguir cosa alguna. Sentí el contacto de mis pies descalzos con los peldaños de una escalera de hierro. Ned Land y Conseil, vigorosamente atrapados, me seguían. Al pie de la escalera se abrió una puerta que se cerró inmediatamente tras nosotros con estrépito. Estábamos solos. ¿Dónde? No podía decirlo, ni apenas imaginarlo. Todo estaba oscuro. Era tan absoluta la oscuridad que, tras algunos minutos, mis ojos no habían podido percibir ni una de esas mínimas e indeterminadas claridades que dejan filtrarse las noches más cerradas. Furioso ante tal forma de proceder, Ned Land daba rienda suelta a su indignación. «¡Por 1000 diablos!», exclamaba. «He aquí un agente que podría dar lecciones de hospitalidad a los caledonianos. No les falta más que ser antropófagos, y no me sorprendería que lo fueran. Pero declaro que no dejaré sin protestar que me coman». «Tranquilícese, amigo Ned, cálmese», dijo plácidamente Conseil. «No se sulfure antes de tiempo. Todavía no estamos en la parrilla.
En la parrilla, no replicó el canadiense, pero sí en el horno, eso es seguro. Esto está bastante negro. Afortunadamente, conservo mi cuchillo y veo lo suficiente como para servirme de él. Al primero de estos bandidos que me ponga la mano encima y no se irrite usted, Ned, le dije, y no nos comprometa con violencias inútiles. ¿Quién sabe si nos estarán escuchando? Tratemos más bien de saber dónde estamos. Caminé a tientas y a los 5 pasos me topé con un muro de hierro, hecho con planchas atornilladas. Al volverme, choqué con una mesa de madera, cerca de la cual había unas cuantas banquetas. El piso de aquel calabozo estaba tapizado con una espesa estera de cáñamo que amortiguaba el ruido de los pasos. Los muros desnudos no ofrecían indicios de puertas o ventanas. Conseil, que había dado la vuelta en sentido opuesto, se unió a mí y volvimos al centro de la cabina, que debía tener unos 20 pies de largo por 10 de ancho. En cuanto a su altura, Ned Land no pudo medirla pese a su elevada estatura. Había transcurrido ya casi media hora sin modificación alguna de la situación cuando nuestros ojos pasaron súbitamente de la más extremada oscuridad a la luz más violenta. Nuestro calabozo se iluminó repentinamente, es decir, se llenó de una materia luminosa tan viva que no pude resistir al pronto su resplandor. En su blancura y en su intensidad reconocí la iluminación eléctrica que producía en torno del barco submarino un magnífico fenómeno de fosforescencia. Reabrí los ojos que había cerrado involuntariamente y vi que el agente luminoso emanaba de un globo deslustrado, encajado en el techo de la cabina. Por fin se ve. Exclamó Ned Land, quien, cuchillo en mano, mostraba una actitud defensiva. Nuestro calabozo se iluminó repentinamente. Sí, respondí, arriesgando una antítesis, pero la situación no es por ello menos oscura. Tenga paciencia al señor, dijo el impasible Conseil. La súbita iluminación de la cabina me permitió examinar sus menores detalles. No había más mobiliario que la mesa y 5 banquetas. La puerta invisible debía estar herméticamente cerrada. No llegaba a nosotros el menor ruido. Todo parecía muerto en el interior del barco. Se movía, se mantenía en la superficie o estaba sumergido en las profundidades del océano. No podía saberlo. Pero la iluminación de la cabina debía tener alguna razón, y ello me hizo esperar que no tardarían en manifestarse los hombres de la tripulación. Cuando se olvida a los cautivos no se ilumina su calabozo. No me equivocaba. Pronto se oyó un ruido de cerrojos, la puerta se abrió y aparecieron 2 hombres. Uno de ellos era de pequeña estatura y de músculos vigorosos, ancho de hombros y robusto de complexión, con una gruesa cabeza con cabellos negros y abundantes. Tenía un frondoso bigote y una mirada viva y penetrante, y toda su persona mostraba ese sello de vivacidad meridional que caracteriza en Francia a los provenzales. Diderot pretendía, con razón, que los gestos humanos son metafóricos, y aquel hombre constituía ciertamente la viva demostración de tal aserto. Al verlo se intuía que en su lenguaje habitual debía prodigar las prosopopeyas, las metonimias y las hipálages, pero nunca pude comprobarlo, pues siempre empleó ante mí un singular idioma, absolutamente incomprensible. El otro desconocido merece una descripción más detallada. Un discípulo de Gratioleto de Engel hubiera podido leer en su fisonomía como en un libro abierto. Reconocí sin vacilación sus cualidades dominantes. La confianza en sí mismo, manifestada en la noble elevación de su cabeza sobre el arco formado por la línea de sus hombros y en la mirada llena de fría seguridad que emitían sus ojos negros. La serenidad, pues la palidez de su piel denunciaba la tranquilidad de su sangre. La energía, demostrada por la rápida contracción de sus músculos superciliares, y, por último, el valor, que cabía deducir de su poderosa respiración como signo de una gran expansión vital. Debo añadir que era un hombre orgulloso, que su mirada firme y tranquila parecía reflejar una gran elevación de pensamientos, y que de todo ese conjunto de rasgos y de la homogeneidad expresiva de sus gestos corporales y faciales cabía diagnosticar, según la observación de los fisonomistas, una indiscutible franqueza. Me sentí involuntariamente tranquilizado en su presencia y optimista en cuanto al resultado de la conversación. Imposible me hubiera sido precisar si el personaje tenía 35 o 50 años. Era de elevada estatura. Su frente era ancha, recta la nariz. La boca, netamente dibujada. La dentadura, magnífica, y sus manos eran finas y alargadas, eminentemente psíquicas, por emplear la expresión de la quirognomonía con que se caracteriza unas manos dignas de servir a un alma elevada y apasionada. Aquel hombre constituía ciertamente el tipo más admirable que me había encontrado en toda mi vida. Detalle particular. Sus ojos, un tanto excesivamente separados entre sí, podían abarcar simultáneamente casi la cuarta parte del horizonte.
Esa facultad que pude verificar más tarde se acompañaba de la de un poder visual superior incluso al de Ned Land. Cuando aquel desconocido fijaba sus ojos en un objeto, la línea de sus cejas se fruncía, sus anchos párpados se plegaban circunscribiendo las pupilas y, estrechando así la extensión del campo visual, miraba. ¡Qué mirada la suya! Cómo aumentaba el tamaño de los objetos disminuidos por la distancia. Cómo le penetraba a uno hasta el alma, al igual que lo hacía con las capas líquidas, tan opacas para nuestros ojos, y como leía en lo más profundo de la mar. Imposible me hubiera sido precisar si el personaje tenía 35 o 50 años. Los dos desconocidos, tocados con boinas de piel de nutria marina y calzados con botas de piel de foca, vestían unos trajes de un tejido muy particular que dejaban al cuerpo una gran libertad de movimientos. El más alto de los dos, evidentemente el jefe a bordo, nos examinaba con una extremada atención, sin pronunciar palabra. Luego se volvió hacia su compañero y habló con él en un lenguaje que no pude reconocer. Era un idioma sonoro, armonioso, flexible, cuyas vocales parecían sometidas a una muy variada acentuación. El otro respondió con un movimiento de cabeza y añadió 2 o 3 palabras absolutamente incomprensibles para nosotros. De nuevo los ojos del jefe se posaron en mí y su mirada parecía interrogarme directamente. Respondí, en buen francés, que no entendía su idioma, pero él pareció no comprenderme a su vez y pronto la situación se tornó bastante embarazosa. Cuéntele el señor nuestra historia, de todos modos, me dijo Conseil. Es probable que estos señores puedan comprender algunas palabras. Comencé el relato de nuestras aventuras, cuidando de articular claramente las sílabas y sin omitir un solo detalle. Decliné nuestros nombres y profesiones, haciéndoles una presentación en regla del profesor Aronnax, de su doméstico Conseil y de Ned Land, el arponero. El hombre de ojos dulces y serenos me escuchó tranquilamente, cortésmente incluso, y con una notable atención. Pero nada en su rostro indicaba que hubiera comprendido mi historia. Cuando la hube terminado, no pronunció una sola palabra. Quedaba el recurso de hablar inglés. Tal vez pudiéramos hacernos comprender en esa lengua que es prácticamente universal. Yo la conocía, así como la lengua alemana, de forma suficiente para leerla sin dificultad, pero no para hablarla correctamente. Y lo que importaba era que nos comprendieran. Vamos, señor Land. Le dije al arponero, saque de sí el mejor inglés que haya hablado nunca un anglosajón, a ver si es más afortunado que yo. Ned no se hizo rogar y recomenzó mi relato, que pude comprender casi totalmente. Fue el mismo relato en el fondo, pero diferente en la forma. El canadiense, llevado de su carácter, le dio una gran animación. Se quejó con acritud de haber sido aprisionado con desprecio del derecho de gentes, pidió que se le dijera en virtud de qué ley se le retenía así, invocó el habeas corpus, amenazó con querellarse contra los que le habían secuestrado indebidamente, se agitó, gesticuló, gritó, y, finalmente, dio a entender con expresivos gestos que nos moríamos de hambre. Lo que era totalmente cierto, aunque casi lo hubiéramos olvidado. Con gran asombro por su parte, el arponero pudo darse cuenta de que no había sido más inteligible que yo. Nuestros visitantes permanecían totalmente impasibles. Era evidente que no comprendían ni la lengua de Aragón ni la de Faraday. Tras haber agotado en vano nuestros recursos filológicos, me hallaba yo muy turbado y sin saber qué partido tomar, cuando me dijo Conseil: puedo contárselo en alemán, si el señor me lo permite. ¿Cómo? ¿Tú hablas alemán? Como un flamenco, mal que le pese al señor. Al contrario, eso me agrada. Adelante, muchacho. Y Conseil, con su voz pausada, contó por tercera vez las diversas peripecias de nuestra historia. Pero, pese a los elegantes giros y la buena prosodía del narrador, la lengua alemana no conoció mayor éxito que las anteriores. Exasperado ya, decidí por último reunir los restos de mis primeros estudios y narrar nuestras aventuras en latín. Cicerón se habría tapado los oídos y me hubiera enviado a la cocina, pero a trancas y barrancas seguí mi propósito. Con el mismo resultado negativo. Abortada definitivamente esta última tentativa, los dos desconocidos cambiaron entre sí algunas palabras en su lengua incomprensible y se retiraron sin tan siquiera habernos dirigido uno de esos gestos tranquilizadores que tienen curso en todos los países del mundo. La puerta se cerró tras ellos. Esto es una infamia, exclamó Ned Land, estallando de indignación por 20ª vez. ¿Cómo? Se les habla a estos bandidos en francés, en inglés, en alemán y en latín, y no tienen la cortesía de responder. Cálmese, Ned, dije al fogoso arponero, la cólera no conduce a nada. Pero ¿se da usted cuenta, señor profesor?, replicó nuestro irascible compañero, de que podemos morir de hambre en esta jaula de hierro.
Ah. Con un poco de filosofía, podemos resistir aún bastante tiempo, dijo Conseil. Amigos míos, dije, no hay que desesperar. Nos hemos hallado en peores situaciones. Hacedme el favor de esperar para formarnos una opinión sobre el comandante y la tripulación de este barco. Mi opinión ya está hecha, replicó Ned Land. Son unos bandidos. Bien, pero ¿y de qué país? Del país de los bandidos. Mi buen Ned, ese país no está aún indicado en el mapamundi. Confieso que la nacionalidad de estos dos desconocidos es difícil de identificar. Ni ingleses, ni franceses, ni alemanes, es todo lo que podemos afirmar. Sin embargo, yo diría que el comandante y su segundo han nacido en bajas latitudes. Hay algo en ellos de meridional. Pero son españoles, turcos, árabes o hindúes. Eso es algo que sus tipos físicos no me permiten decidir. En cuanto a su lengua, es absolutamente incomprensible. Este es el inconveniente de no conocer todas las lenguas, o la desventaja de que no exista una sola, respondió Conseil. Lo que no serviría de nada, replicó Ned Land. ¿No ven ustedes que esta gente tiene un lenguaje para ellos, un lenguaje inventado para desesperar a la buena gente que pide de comer? Abrir la boca, mover la mandíbula, los dientes y los labios no es algo que se comprende en todos los países del mundo. ¿Es que eso no quiere decir tanto en Quebec como en Pomotou, tanto en París como en los antípodas, que tengo hambre, que me den de comer? Oh. Usted sabe, hay naturalezas tan poco inteligentes. No había acabado Conseil de decir esto, cuando se abrió la puerta y entró un mayordomo. Nos traía ropas, chaquetas y pantalones, hechas con un tejido cuya naturaleza no pude reconocer. Me apresuré a ponerme esas prendas y mis compañeros me imitaron. Mientras tanto, el mayordomo mudo, sordo quizá, había dispuesto la mesa, sobre la que había colocado 3 cubiertos. Vaya. Esto parece serio y se anuncia bien, dijo Conseil. Ah. Respondió el rencoroso arponero, ¿qué diablos quiere usted que se coma aquí? Hígado de tortuga, filete de tiburón o carne de perro marino, y ya veremos, dijo Conseil. Los platos, cubiertos por una tapa de plata, habían sido colocados simétricamente sobre el mantel. Nos sentamos a la mesa. Decididamente, teníamos que vérnoslas con gente civilizada, y de no ser por la luz eléctrica que nos inundaba, hubiera podido creerme en el comedor del Hotel Arely, en Liverpool, o del Gran Hotel, en París. Sin embargo, debo decir que faltaban por completo el pan y el vino. El agua era fresca y límpida, pero era agua, lo que no fue del gusto de Ned Land. Entre los platos que nos sirvieron reconocí diversos pescados delicadamente cocinados, pero hubo otros sobre los que no pude pronunciarme, aunque eran excelentes, hasta el punto de que hubiera sido incapaz de afirmar si su contenido pertenecía al reino vegetal o al animal. En cuanto al servicio de mesa, era elegante y de un gusto perfecto. Cada utensilio, cuchara, tenedor, cuchillo y plato, llevaba una letra rodeada de una divisa, cuyo facsímil exacto helo aquí. Móvil en el elemento móvil. Esta divisa se aplicaba con exactitud a este aparato submarino, a condición de traducir la preposición in por en y no por sobre. La letra N era sin duda la inicial del nombre del enigmático personaje al mando del submarino. Ned y Conseil no hacían tantas reflexiones, devoraban, y yo no tardé en imitarles. Estaba ya tranquilizado sobre nuestra suerte, y me parecía evidente que nuestros huéspedes no querían dejarnos morir de inanición. Todo tiene un fin en este bajo mundo, hasta el hambre de quienes han permanecido sin comer durante 15 horas. Satisfecho nuestro apetito, se dejó sentir imperiosamente la necesidad de dormir. Reacción muy natural tras la interminable noche que habíamos pasado luchando contra la muerte. Me parece que no me vendría mal un sueñecito, dijo Conseil. Yo ya estoy durmiendo, respondió Ned. Mis compañeros se tumbaron en el suelo y no tardaron en sumirse en un profundo sueño. Por mi parte, cedí con menos facilidad a la imperiosa necesidad de dormir. Demasiados pensamientos se acumulaban en mi cerebro, acosado por numerosas cuestiones insolubles, y un tropel de imágenes mantenía mis párpados entreabiertos. ¿Dónde estábamos? ¿Qué extraño poder nos gobernaba? Sentía, o más bien creía sentir, que el aparato se hundía en las capas más profundas del mar, y me asaltaban violentas pesadillas. Entreveía en esos misteriosos asilos todo un mundo de desconocidos animales, de los que el barco submarino era un congénere, como ellos vivo, moviente y formidable, y mi cerebro se fue calmando, mi imaginación se fundió en una vaga somnolencia, y pronto caí en un triste sueño. Mis compañeros se tumbaron en el suelo. 9. Los arrebatos de Ned Land. Ignoro cuál pudo ser la duración del sueño, pero debió ser larga, pues nos libró completamente del cansancio acumulado.
Yo me desperté el primero. Mis compañeros no se habían movido todavía y permanecían tendidos en su rincón como masas inertes. Apenas me hube levantado de aquel duro lecho, me sentí con el cerebro despejado y las ideas claras, y reexaminé atentamente nuestra celda. Nada había cambiado en su disposición interior. La prisión seguía siéndolo y los prisioneros también. Sin embargo, el mayordomo había aprovechado nuestro sueño para retirar el servicio de mesa. Nada indicaba, pues, un próximo cambio de nuestra situación, y me pregunté seriamente si nuestro destino sería el de vivir indefinidamente en ese calabozo. Esa perspectiva me pareció tanto más penosa cuanto que, si bien mi cerebro se veía libre de las obsesiones de la víspera, sentía una singular opresión en el pecho. Respiraba con dificultad, al no bastar el aire, muy pesado, al funcionamiento de mis pulmones. Aunque la cabina fuese bastante amplia, era evidente que habíamos consumido en gran parte el oxígeno que contenía. En efecto, cada hombre consume en una hora el oxígeno contenido en 100 litros de aire, y el aire, cargado entonces de una cantidad casi igual de ácido carbónico, se hace irrespirable. Era, pues, urgente renovar la atmósfera de nuestra cárcel, y también, sin duda, la del barco submarino. Esto me llevó a preguntarme cómo procedería para ello el comandante de aquella vivienda flotante. Obtendría el aire por procedimientos químicos, mediante la liberación por el calor del oxígeno contenido en el clorato de potasa y la absorción del ácido carbónico por la potasa cáustica. En ese caso, debía haber conservado alguna relación con los continentes para poder procurarse las materias necesarias a tal operación. ¿O se limitaría únicamente a almacenar en depósitos el aire bajo altas presiones para luego distribuirlo según las necesidades de su tripulación? Tal vez. Quedaba también el procedimiento, más cómodo y económico, y por tanto más probable, de emerger a la superficie de las aguas para respirar, como un cetáceo, y renovar así su provisión de atmósfera para un período de 24 horas. Fuera cual fuese el método adoptado, me parecía prudente que se empleara sin más tardanza. En efecto, mis pulmones se sentían ya obligados a multiplicar sus inspiraciones para extraer de la celda el escaso oxígeno que contenía. De repente, me sentí refrescado por una corriente de aire puro y perfumado de emanaciones salinas. Era la brisa del mar, vivificante y cargada de yodo. Abrí ampliamente la boca y mis pulmones se saturaron de frescas moléculas. Al mismo tiempo, sentí un movimiento de balanceo, de escasa intensidad, pero perfectamente determinable. El barco, el monstruo de acero, acababa evidentemente de subir a la superficie del océano para respirar, al modo de las ballenas. La forma de ventilación del barco quedaba, pues, perfectamente identificada. Tras absorber a pleno pulmón el aire puro busqué el conducto, el aerífero que canalizaba hasta nosotros el bienhechor efluvio y no tardé en encontrarlo. Por encima de la puerta se abría un agujero de aireación que dejaba pasar una fresca columna de aire para la renovación de la atmósfera de la cabina. Me hallaba concentrado en esa observación cuando Ned y Conseil se despertaron casi al mismo tiempo, bajo la influencia de la revivificante aeración. Ambos se restregaron los ojos, desperezaron los brazos y se pusieron en pie en un instante. ¿Ha dormido bien el señor?, preguntó Conseil con su cortesía consuetudinaria. Magníficamente, respondí. ¿Y usted, Ned? Profundamente, señor profesor. Pero, si no me engaño, me parece que estoy respirando la brisa marina. Un marino no podía engañarse. Conté al canadiense lo que había ocurrido durante su sueño. Bien, dijo. Eso explica perfectamente los mugidos que oímos cuando el supuesto narval se halló en presencia del Abraham Lincoln. Así es, señor Land, era su respiración. No tengo la menor idea de qué hora pueda ser, señor Aronnax. ¿No será la hora de la cena? ¿La hora de la cena? Debería decir la hora del almuerzo, pues con toda seguridad nuestra última comida data de ayer. Lo que demuestra, dijo Conseil, que hemos dormido por lo menos 24 horas. Esa es mi opinión, respondí. No voy a contradecirle, manifestó Ned Land, pero cena o almuerzo, el mayordomo sería bienvenido, ya trajera una u otro. Una y otro, corrigió Conseil. Justo, replicó el canadiense, pues tenemos derecho a 2 comidas, y por mi parte haría honor a ambas. Pues bien, Ned, esperemos, respondí. Es evidente que estos desconocidos no tienen la intención de dejarnos morir de hambre, ya que si así fuera no tendría sentido la comida de ayer. A menos que ese sentido sea el de cebarnos, replicó Ned. Protesto. Respondí. No hemos caído entre caníbales. Una golondrina no hace verano, dijo con seriedad el canadiense.
Quién sabe si esta gente no estará privada desde hace mucho tiempo de carne fresca, y en ese caso, 3 hombres sanos y bien constituidos como el señor profesor, su doméstico y yo. Y aleje de sí esas ideas, señor Land, respondía el arponero, y, sobre todo, no se base en ellas para encolerizarse contra nuestros huéspedes, lo que no haría más que agravar nuestra situación. En todo caso, dijo el arponero, tengo un hambre endiablada, y ya sea la cena o el almuerzo, no llega. Señor Land, repliqué, hay que conformarse al reglamento de a bordo, y supongo que nuestros estómagos se adelantan a la campana del cocinero. Pues bien, los pondremos en hora, dijo con tranquilidad Conseil. Solo usted podría hablar así, amigo Conseil, replicó el irascible canadiense. Se ve que usa usted poco su bilis y sus nervios. Siempre tranquilo. ¿Sería usted capaz de decir el de hora días antes que el benedicite y de morir de hambre antes que de quejarse? ¿De qué serviría? Dijo Conseil. Pues serviría para quejarse. Ya es algo. ¿Y si estos piratas, y digo piratas por respeto y por no contrariar al señor profesor, que prohíbe llamarles caníbales, se figuran que van a guardarme en esta jaula en la que me ahogo, sin oír las imprecaciones con que yo suelo sazonar mis arrebatos, se equivocan de medio a medio? Veamos, señor Aronnax, hable con franqueza, ¿cree usted que nos tendrán por mucho tiempo en esta jaula de hierro? A decir verdad, sé tanto como usted, amigo Land. ¿Pero qué es lo que usted supone? Supongo que el azar nos ha hecho conocer un importante secreto. ¿Y si la tripulación de este barco submarino tiene interés en mantener ese secreto, y si ese interés es más importante que la vida de 3 hombres, creo que nuestra existencia se halla gravemente comprometida.